entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Saludos amigos, soy Luis Alberto González y bienvenidos a Lo que cuenta. Damaris Suárez regresará con ustedes la semana próxima. Esta semana han ocurrido diferentes situaciones de nuevo con los inmigrantes tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Hay un video que ha estado siendo compartido en redes sociales de un inmigrante que estaba en el Tribunal de Inmigración aquí en Puerto Rico, allí en Guaynabo, y que fue detenido por agentes aparentemente de ICE porque estaban encapuchados y demás. La cara de miedo, el terror que se está sintiendo a pesar de que estas personas están yendo a los tribunales, es objeto de algo que tenemos que discutir con expertos en el tema. Vamos a hablar también sobre el pa'lante y para atrás del presidente Trump en cuanto a si van a continuar con las redadas o con las intervenciones con inmigrantes en zonas agrícolas, en restaurantes y demás, y luego decir, no, pues sí vamos a seguir, no vamos a seguir. Y también de la nueva directriz que presenta la gobernadora Jennifer González de que no van a entregar información a las autoridades federales sobre los inmigrantes sin que existiera un subpoena, ¿verdad? Una orden judicial. Veremos qué pasa porque más o menos lo mismo se había dicho antes. Además, las demandas que han sometido los estados todavía están corriendo, ¿verdad?, en contra del Ejecutivo Federal porque le quiere quitar fondos solamente por no colaborar con las acciones de ICE. ¿Cuál es el efecto económico sobre esto, de esto que está pasando en nuestra isla? El efecto social también, el deterioro familiar. Todo eso lo estamos discutiendo de inmediato con la licenciada Mariela Negrón Martí. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto y todos los radioescuchas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? La verdad, Todo gracias bien. primero por estar con nosotros. Sé que ustedes, los abogados de inmigración, y usted como experta, han tenido demasiado trabajo. Las situaciones que están pasando cambian como que de minuto a minuto. El presidente dice algo hoy, mañana lo cambia. Pasa lo mismo aquí en el gobierno local. Dentro de, a grosso modo, ¿verdad? ¿En dónde estamos hoy? ¿Continúan las redadas? ¿Continúan las detenciones aquí por lo menos en Puerto Rico? ¿Y algún caso, verdad, que nos pueda comentar que sea chocante, como hemos visto que se están compartiendo muchos videos? Así es, Luis Alberto. Según pasan los días, en vez de ir mermando, los asuntos se han ido intensificando. Cada día se ven más separaciones familiares, más familias en crisis por todo lo que está pasando. Hay miedo, hay temor, hay personas encerradas en sus casas. Así que lo que estamos viendo es que según van pasando los días, las políticas migratorias de esta administración se van intensificando. Y no solamente eso, vemos como el ejecutivo local también apoya estos movimientos de manera directa e indirecta, porque podemos ver como la gobernadora en ocasiones dice que no va a colaborar o que no va a proveer una información y después, meses o semanas posteriores, vemos como justo antes de haber dado conferencias de prensa, ofreció la información, la dieron, la ofrecieron y entonces está diciendo que no se dio. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos engañando al pueblo, están mal informando y realmente eso es bien preocupante. ¿Por qué? Porque no le podemos decir a la comunidad de inmigrantes que están seguros en Puerto Rico o que no va a pasar nada cuando en realidad sabemos y hemos visto que lo que está pasando es exactamente lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Quizás no en la misma proporción, porque Puerto Rico, por ser un territorio más pequeño, pues va a tener otro volumen de acontecimientos, pero en definitiva sí ha habido un alza significativo en los encuentros y las circunstancias que están teniendo los inmigrantes. Esa incertidumbre, licenciada, de que hoy nos levantamos, digamos, ¿verdad? Hipotéticamente, bueno, ya ocurrió hace semana y pico, con la noticia de que el presidente Trump de momento se levantó y dijo, no vamos a entrar a restaurantes, no vamos a entrar a fincas, no vamos a entrar a las áreas de construcción. Y días después dice, sí vamos a entrar, vamos a seguir haciendo las redadas. O sea,
desestabiliza no solamente la situación mental, emocional de los inmigrantes que están tratando de echar para adelante, ¿verdad? Y tal vez regularizar las cosas, pero también de los negocios, de los comerciantes, de la sociedad en general. En definitiva, es un círculo, por decirlo así, es un efecto en cadena. ¿Por qué? Porque tenemos inmigrantes que ya sea que tienen su estatus regularizado, están en proceso o no lo tienen regularizado, ¿verdad? Necesitan trabajar, necesitan proveerle a su familia. Y entonces las personas tienen miedo de salir de su casa, tienen miedo de ir a trabajar, tienen miedo de ir a solicitar un servicio, ya sea al gobierno o de hacer cualquier tipo de trámite. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen su estatus regularizado o tienen un proceso, ¿verdad?, pendiente ante una agencia de inmigración o ante la corte, pero como se está viendo un discrimen racial o por nacionalidad, pues entonces se han creado unos estigmas. Ahora los agentes o los oficiales se fijan en si la persona tiene acento, si la persona se ve, por decir, se ve con un perfil de un dominicano, una dominicana, y van detrás de esas personas. Si la persona, cuando la detienen, no tiene su pasaporte, no tiene ninguna evidencia de que tiene un estatus regularizado, automáticamente, sin una orden de arresto, lo que es totalmente ilegal, los detienen, los arrestan y los llevan a un centro de detención. ¿Qué pasa? En Puerto Rico no hay centros de detención, Luis Alberto. Hace mucho tiempo se cerraron. ¿Por qué? Porque uno de ellos, en el pueblo de Aguadilla, se reportó en múltiples ocasiones por las condiciones infrahumanas y las cosas que estaban pasando dentro de ese centro de detención. Y no Por lo querían, y tanto, no querían abrirlo. Estaban como que, pues habían comentarios de se eso. ha mencionado, sí, luego de que la gobernadora le dio la información al gobierno federal sobre los 6.000 inmigrantes que han obtenido licencias de conducir al amparo de la ley local que los protegía para que tuvieran, ¿verdad?, permiso para manejar. Entonces esas listas se les dio al gobierno federal y los rumores eran que entonces había una lista de 6.000 personas que podían ser detenidas por su estatus migratorio. Y a raíz de eso se ha ido comentando que lo que el gobierno federal pretende es volver a abrir ese centro de detención. Pero en la actualidad Ujú. no hay un centro de detención en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Los detienen, los llevan al Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, que sigue siendo un centro de, ¿verdad?, Una transitorio. cárcel, por decir así. Correcto, correcto. Una cárcel. eh, y pues, también los dejan detenidos en la oficina de ICE o los traen a Guadilla, entonces, y allí los detienen hasta que los pueden montar en un vuelo y transferirlos a Florida, lo cual representa a gran escala un problema de acceso a la justicia, un Y, y, problema y, y- de debido proceso de ley. Definitivo, y que la gente no sabe a veces ni dónde fueron a parar ellos en Estados Unidos cuando se los llevan. No, porque ICE tiene lo que se llama un localizador, pero no tiene el personal, o es lo que ellos dicen, ¿verdad? Que no tienen el personal para entrar los datos de los detenidos en su sistema. Por lo tanto, tenemos detenidos, no sabemos en qué centro están, no sabemos por cuántos días están, dónde, ni sabemos en qué condiciones están viviendo. Entonces, hemos visto en los pasados días donde se han reportado que están deteniendo menores de edad, que están separando familias, que a las madres le han quitado sus hijos de las manos. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Es sumamente preocupante. Hay una situación que a mí me choca, como recién graduado de Derecho, ¿verdad? Y que he trabajado casos como paralegal de inmigración, y es que conocemos, ¿verdad? Usted obviamente de primera mano como abogada experta en inmigración, cuando estos inmigrantes tienen un caso en el tribunal, ya tienen unas fechas para asistir.
tienen unos correcto. procedimientos, vienen unas vistas, unas mociones, vienen un sinnúmero de procedimientos judiciales o administrativos, ¿verdad? Dentro de ese tribunal de inmigración. Y recuerdo que en estos días, no, me parece que fue la semana, no, no esta semana, sino la anterior, que la directora de HSI en Puerto Rico, Rebeca González, estaba diciendo, bueno, pues si están aquí, que se regularicen, para empezar, como si fuera tan fácil, que hagan el esfuerzo, que hagan todas esas cosas. Pero al observar que ahora están entrando a los tribunales y que vemos este video que compartieron en redes sociales, algunos influencers y otras personas, y me imagino que propias personas que estaban relacionadas a este individuo, a este joven, que se le ve esa cara de terror que ocurre en el centro metropolitano, en el Tribunal de Inmigración acá en Guaynabo. Eh, entonces, ¿cómo van a llegar a los tribunales si saben que allí también los pueden arrestar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ese es el miedo, Luis Alberto, que en cualquier lugar los pueden detener. Bueno, aclaración, los están deteniendo, están Ujú. haciendo detención, porque la realidad es que el mecanismo legal es tener una orden de arresto y no las tienen. Se ve claramente como en el video publicado hace 2 días, donde el inmigrante que está saliendo de la corte les pide que le muestren la orden de arresto y no la tienen. El oficial todos los oficiales con la cara tapada y le indican que no se la pueden presentar en ese momento. Entonces no puedes detener a los clientes, no puedes detener a los inmigrantes, porque necesitas tener una orden de arresto, necesitas tener una razón. Y lo que está pasando en el tribunal en Puerto Rico es que en Guaynabo la Corte de Inmigración está en el 4.º piso y Ujú. las oficinas de ICE están en el 2.º piso, pero para entrar y salir de ese edificio tienes que pasar por los conocidos checkpoints Ajá. o puntos de cateo. Y entonces las personas que tienen corte tienen, según ellos, que parar en la oficina de ICE para informarle qué es lo que está pasando en el caso. Y si no lo hacen, cuando vayan a entregarle el badge o el carnet al oficial del checkpoint, les dice que tienen que volver a la oficina de ICE, sino que ICE va a venir a arrestarlo allí mismo. Wow. Sin ¿Qué es importar lo lo que que haya sucede? pasado en corte. Sin importar lo que está pasando en corte. Hay casos donde las personas ganan remedios y como quiera ellos le dicen que tienen que ir a la oficina de ICE. ¿Por qué? Porque tanto la defensa como el Departamento de Homeland Security, quiere decir el equivalente a fiscalía, tienen derecho a someter una apelación. Está bien, sí hay derecho a someter una apelación y hay 30 días para someter una apelación. Pero si el resultado es en beneficio del cliente, ¿por qué como quiera tiene que ir a pasar y reportarse con ICE? No tiene sentido. Hay Y, casos donde el ajá. Department of Homeland Security dice que no va a apelar y eso está en la orden del juez y aún así le están requiriendo ir a ICE. Aún así le están poniendo grilletes. Pero, licenciada, si hay, por ejemplo, va un inmigrante a resolver tal vez una moción o algo en una vista, se le otorgan días adicionales y demás, aún así ahí tendría la potestad, porque usted habla de una orden de arresto, pero no la hay porque hay un caso pendiente, ¿verdad? Y vemos que como quiera se están deteniendo estas personas. Y vimos ese Sí, video en donde se llevan, no sabemos, ¿verdad?, qué pasó en esa sala en el caso de ese muchacho, pero vemos que hasta su pariente, su pareja, alguien relacionado, intentaba tocar la puerta donde lo tenían detenido. No sabemos qué pasó en el caso y como quiera, ahí se lo lleva sin escucharlo y se escucha a la persona decir, al joven decir, pero ¿dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? No le presentan nada y estaban encapuchados en el mismo tribunal. correcto, correcto. Lo que el problema ahora mismo está haciendo que, ¿verdad? El Ejecutivo Federal ha dado órdenes y ha sido bien claro en que van a ir con todo,
detrás de los inmigrantes. Entonces están haciendo cosas, están dándole la potestad a los oficiales del gobierno federal a llevar a cabo detenciones, redadas y, y acciones que no son legales, pero lo están haciendo. Entonces, antes había algún tipo de deferencia a las órdenes de un juez de inmigración. Y mientras un caso siguiera vivo, por decirlo así, en la Corte de Inmigración, no se veía que ICE entrara e interfiriera con esa persona. Pero eso no es lo que está pasando ahora. Por el contrario, hay dos cosas que están pasando y son sumamente importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque nos explican el miedo de los inmigrantes. Y es que los casos se están desestimando en la Corte de Inmigración, a veces sin haberse visto vistas, sin haberse visto evidencia. Simplemente las personas están llegando a la corte y automáticamente le dicen que ese caso ha sido desestimado. ¿Qué pasa? Una vez ese caso es desestimado en corte, la corte le envía esa notificación a ICE y ICE ya tiene agentes fuera de sala que arrestan al, a la persona que estaba defendiéndose en la corte. Es automático, no le dan la oportunidad de comparecer a otra vista, no le dan la oportunidad de hacer una entrevista de miedo creíble, no pasa nada, simplemente los detienen. Los Y para detienen eso, y esa para es la eso, última vez que los para familiares lo eso sí ven. tienen, para eso sí tienen personal, para verificar rapidito esa orden, Correcto, pero para las otras correcto. cosas importantes, como que su familia y sus propios abogados sepan dónde fueron a parar luego del arresto, para eso no hay personal. Claro, y ahí es donde viene una crasa violación al debido proceso de ley, Ujú. porque sí hay dentro de la ley migratoria de los Estados Unidos unos parámetros en cuanto al tiempo que lleva una persona viviendo o residiendo o en cuerpo presente, por decirlo así, por no darle un término que después trae una complicación en cuanto a los beneficios que se solicitan, ¿verdad? Pero Ujú. que esa persona ha estado aquí físicamente presente. Y se habla de 2 años y se habla de que hay procesos y las formas en que las personas entraron que hacen que puedan caer en una deportación expedita. Pero no estamos hablando principalmente tampoco de esos casos, estamos hablando en general personas que llevan 15, 20 años en los Estados Unidos y simplemente los ponen en una deportación expedita, no los llevan ante un juez, no les escuchan, no le dan la oportunidad de dejarle saber si tienen una petición pendiente o no. De hecho, tengo un colega que me contaba en el día de hoy que tenía una audiencia. Entonces, en los próximos días, si mal no recuerdo, en 2 días tiene una audiencia y su cliente ya fue deportado. Eso Wow. no tiene sentido, porque si un cliente tiene un caso abierto en corte, con esa cita de su próxima corte, se supone que no le pueden deportar hasta que no cumpla con esa vista en corte. No solamente eso, el cliente tenía un caso pendiente, o sea, en proceso con USCIS, que es la agencia administrativa que ve los casos. Así Y que vemos, esta persona estaba solicitando un beneficio. Su caso está en proceso, más tiene una vista en corte y aún así deportaron a esta persona. y una vez deportado, ¿qué pasa? Ya no hay remedio para esa persona para volver a entrar y seguir y continuar con su caso, ¿correcto? Por lo general, las personas, ¿verdad? Es sumamente complejo que Ujú. puedan volver a entrar porque tienen que cumplir cierta cantidad de años fuera del país, tendrían que pedir un perdón y justificar la razón por la cual desean volver a entrar a los Estados Unidos y para que tienen familiares que son ciudadanos americanos, pues justificar el por qué es beneficioso para ellos que estén acá y todo lo demás. Así que Aún habiendo tenido un caso en el tribunal que no se ha completado, que tal vez pudieron haber recibido ese remedio,
para ajustar su estatus. Ya una vez ICE los remueve, los deporta, ya, ya no tienen opción. O algún abogado Habría que podría verlo caso pelear. a caso, habría que verlo caso a caso, habría que ver si esa persona fue víctima de un delito o tráfico humano, pero esos son los casos que son la excepción. Y por lo general, ya después que las personas pasan por estos procesos tan complejos, aún cuando se han deportado personas por error y han habido órdenes del tribunal, de tribunales de primer, segundo circuito, eh, que ordenan que traigan a esas personas de vuelta, hemos visto que no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque las órdenes de los jueces se están obviando, no se están acatando esas órdenes. Y lo vimos con el caso de la dama que un policía municipal denunció en Cabo Rojo, una persona Correcto. que estaba en proceso de vagua, si nos puede explicar un poco de eso, porque ese es otro detalle. Por ejemplo, las víctimas de violencia de género y las víctimas de delito, ¿usted se cree, licenciada, que realmente van ahora a tener el coraje, verdad, que antes se les decía, mira, ustedes pueden buscar ayuda de la policía? Pueden hacer un montón de cosas para ustedes, porque tienen derechos aquí como víctimas de delito. Si vemos a esta persona esta dama que se la llevaron, que todavía estábamos pendientes, que dijeron que estaba en Texas y tenía un caso pendiente, tenía su permiso de trabajo. O sea, co- por lo que veo es que no importa qué, se las van a llevar. Volvemos a lo mismo, Alberto, hay un desconocimiento profundo de las leyes migratorias. Dentro del Es un mismo ICE tema y dentro del mismo dentro, HSI, ¿sí? correcto. Así que, ¿qué podemos esperar de un cuerpo de la policía municipal si los agentes federales no conocen la ley federal? Entonces menos la van a conocer los agentes locales. Y realmente es indignante que una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica, que ha tenido que pasar por tantos procesos, que para poder obtener esa visa por ser víctima de violencia doméstica ha tenido que pasar por un proceso de revictimización. ¿A qué me Ujú. refiero? Que ha tenido que volver a revivir esa situación para hacer declaraciones, para conseguir evidencia, contarle a un oficial, recibir tratamiento psicológico, probablemente psiquiátrico, para superar toda esta situación a manos de un ciudadano americano o de un residente permanente, y encima tratando de superarse, de poner su propio negocio, de hacerlo en las vías legales y no por debajo de la mesa como lo hace mucha gente, se encontró en el camino con una deportación, con un oficial municipal que desconocía la ley federal y migratoria en su totalidad, y encima le llaman a un oficial de ICE. Yo no sé exactamente, ¿verdad?, qué pasó en ese momento, Ujú. pero ella, ella tiene que haberles dicho que ella tenía, o sea, que ella tenía permiso de trabajo, que ella tenía, si mal no recuerdo, en un mes o en menos de un mes, una cita para concluir su ajuste de estatus. ¿Cómo es posible que aún así la hayan puesto en un proceso de deportación? Pasaron semanas para poderla localizar. Y si no es por ACLU, Ujú. si no es por el movimiento y la directora ejecutiva de la ACLU, Anet Martínez, si no se mueven, no dan con el paradero de ella, y después de todo aparece en Texas, en Ujú. una carpa de un centro de detención. Es triste. Eh, eh, es, Es eh, eh, frustrante. Lo es, de verdad que sí. Y yo imagino ustedes que trabajan con esto todos los días. Yo no sé qué vamos a terminar, pero importante antes de que terminemos esta entrevista, desde el punto de vista económico, social, familiar, todo el mundo se está viendo afectado porque vemos construcciones que se detienen, se llevan a las personas sin saber si ellos están arreglando su estatus, sin saber
si se han casado, ¿verdad? Y están en ese proceso de ajuste o de petición para la residencia, etcétera. ¿Cómo ves finalmente ese proceso, ese golpe a la economía, ese golpe social? Yo creo que, ¿verdad? Van a pasar muchas cosas y van a haber muchas consecuencias y daños irreversibles. ¿Por qué? Porque en este efecto dominó, en esta cadena de acontecimientos, se están viendo afectados se están viendo afectadas muchas áreas, Ujú. tanto la económica como la psicosocial y la agricultura. Sí. Tenemos cosechas que se están perdiendo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque no hay mano de obra. Tenemos comercio local, eh, y también industrias, grandes cadenas que han visto sus negocios en un impacto masivo por la falta de mano de obra, las pérdidas de material, las construcciones, como mencionaba, familias dejando de recibir salarios, niños separados de sus padres, niños cayendo en manos del departamento de la familia. Y el sistema, el gobierno no va a dar abasto, no va a dar abasto para atender todo esto. No vamos a tener suficientes jueces de inmigración para atender todas estas vistas, no tenemos suficientes centros de detención y tampoco son condiciones óptimas donde están haciendo las detenciones. Así Ujú. que va a ser, Bueno. va a ser en un futuro un impacto sumamente mayor. Vamos a tener una crisis social realmente. Ya la tenemos, Sí. porque la realidad es que no podemos tapar el cielo con la mano. Tenemos una crisis social. Pero la Perdón. administración, de momento, como que se dan cuenta de lo que está pasando, hacen pronunciamientos de que van a detener este tipo de acciones y a los 2 o 3 días vuelven de nuevo. Entonces, no está pasando nada, simplemente seguimos y cada día estamos peor. Y es triste. Licenciada, ¿dónde pueden conseguirla? Pues yo sé que como quiera, tienen derecho a un debido proceso de ley y pueden comunicarse y explicarle su caso y tenerla como, ¿verdad? Como aliada, como experta, abogada en derecho de inmigración. ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Cuáles son sus redes sociales para que puedan también conocer los derechos y la ayuda que usted pueda ofrecerle? Sí, me pueden buscar a través de las redes como M Negrón Law, LAW. Mi número es el teléfono de la oficina, el 787-951-3089, y por correo electrónico mnegronlaw@gmail.com. Perfecto, búsquenla, es una experta en inmigración, les va a atender de verdad con toda la calidez humana que se necesita y también a los compañeros de los medios de comunicación, aquí tienen un excelente recurso que de primera mano está viviendo todos los días estas situaciones en Puerto Rico y en Estados Unidos porque ella también tiene casos allá, está en Aguada, así que aprovechen, conozcan sus derechos. Hay opciones y para sobre todo esos familiares, ¿verdad? Que están preocupados o los vecinos que estamos preocupados por nuestros amigos inmigrantes. Ahí tienen una aliada, la licenciada Mariela Negrón Martí. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Regresamos en breve con más de Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El análisis firme y poderoso del fin de semana llega a tu radio con Eda López en la tarde por Radio Isla 1320. En la tarde, todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. El verano llegó. Y aquí seguimos contigo, donde quiera que vayas. Mantente conectado, informado y seguro con Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320.
Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Por fin llegaron las vacaciones. Oh, yeah. Pero Radio Isla 1320 te sigue trayendo la mejor información donde quiera que te encuentres. Que las vacaciones no te desconecten de tu radio. No. Radio Isla, somos el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Movimiento Cooperativo en acción, con más de 30 años en el aire, sigue destacando las bondades del cooperativismo para una mejor calidad de vida. Sus líderes se comunican contigo a través de este espacio los sábados a las 6 de la tarde. Movimiento Cooperativo en acción, el programa del cooperativismo con José Luis Renta. Lo trae la Cooperativa de Seguros Múltiples, Vega Coop, Copaca, Bancoop y Cooperativa Naguabeña. Negocios 1320 con José Luis Renta, donde los empresarios y comerciantes dan la pelea por servir a nuestro país. Negocios 1320. Negocios 1320. Todos los sábados a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche da a conocer tu negocio por aquí, por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Moderado por José Luis Renta. Y lo trae Seguros Múltiples, Copaca, Vega Coop, Cooperativa Naguabeña y Banco. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Regresamos, amigos, a Lo que Cuenta. Soy Luis Alberto González. Damaris Suárez va a estar de vuelta con ustedes la semana siguiente. Tenemos que hablar de algo que ha ocurrido durante la mañana de hoy, y es que la Universidad de Puerto Rico tiene presidenta en propiedad. Se trata de Sayira Jordán Conde, ex candidata a comisionada residente por el movimiento Victoria Ciudadana. Pero ¿qué pasó durante la mañana de hoy en esta reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, en esas dos votaciones secretas que se estuvieron celebrando y en contra, ¿verdad?, de lo que establece, o por lo menos lo que recomendó el comité de búsqueda de ese presidente o presidenta de la Universidad de Puerto Rico? Hablamos con la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, María del Mar Rosa Rodríguez. Buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por aceptarla. Esta mañana conocimos, ¿verdad?, la decisión de la Junta de Gobierno. Entiendo que al final la última votación secreta fue 8-12 de favorecer a Sayira Jordán Conde como la presidenta en propiedad de la universidad. Las primeras impresiones cuando ustedes escucharon esto, que era contrario, ¿verdad?, a lo que apoyaban los estudiantes, los profesores y el comité de búsqueda. Bueno, vimos otra vez una intromisión político-partidista por parte de la Fortaleza en la Universidad de Puerto Rico. Nosotros, ¿verdad? No es que nos sorprende, porque esto ha sucedido bastante. Lo que pasa es que esta vez se caía de la mata, ¿no? O sea, había muchísimos candidatos que habían sido avalados por la comunidad universitaria, y la Junta de Gobierno
se fue por encima de la decisión de muchos grupos y de toda la comunidad universitaria. Así que es triste, es frustrante y ciertamente causa muchísima incomodidad dentro de la comunidad universitaria y dentro del país en general. O sea, Puerto Rico estuvo mirando esto y vio cómo la fortaleza impuso la candidatura de una persona que no tenía el apoyo de la comunidad universitaria. Y esto no es algo personal contra la doctora Zahira Jordán, esto tiene que ver con los procesos democráticos de la universidad y con sacar la política partidista de la Universidad de Puerto Rico. Entonces aquí se torcieron brazos, ellos dicen que no, claro que se torcieron brazos. Aquí se amenazó con quitarle contratos a los familiares y a las personas de esa junta de gobierno que tienen contratos con el gobierno. Entonces esa manera de gestionar de esta administración es terrible y es algo que es inaceptable y que indigna grandemente a la comunidad universitaria. Y Presidenta, se ve la repetición, ¿verdad?, de esta politiquería y esta situación político-partidista, porque yo que soy en mi alma mater en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y sabemos de que esto ocurre cada vez que se trata de elegir un presidente y se ignora lo que se dice de parte de los profesores, de los estudiantes. Y esto nos demuestra que esto lo que nos demuestra es que necesitamos una reforma universitaria para asegurar que la gobernanza de una de las instituciones más importantes del país quede en manos de gente que pueda, que quiera, ¿verdad?, llevarlas a bien y que no sean del partido político de turno. O sea, es que ya cansa. Entonces cansa a gestionar esta intromisión político-partidista en las instituciones públicas, desmantelarlas para después justificar una posible privatización. Entonces eso nos preocupa grandemente con lo que ocurrió hoy. Yo creo que lo vemos en la propia composición y en la propia composición de la Junta de Gobierno. Ocho funcionarios, 8 miembros nombrados por la Fortaleza, el de Educación, el de AFAF, y ustedes que son solamente 4 de la comunidad universitaria, exactamente. Y de hecho, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, a su estilo, había dicho, ¿verdad?, que ella no era, pero fue una premonición, yo creo que bastante clásica, ¿verdad? Porque quien está en el poder en el gobierno usualmente es el que pone el presidente de la universidad, lamentablemente, por encima de lo que buscan los estudiantes, de lo que buscan los profesores, de lo que buscan el personal no docente, y ese comité de búsqueda que ya hace unas recomendaciones en un orden específico por alguna razón. Y o sea, se hicieron recomendaciones en 10 de los 11 recintos, incluso las recomendaciones del comité de consulta de la Junta de Gobierno tenía a 2 candidatas por encima de Zahira Jordán. Entonces, ¿por qué los oficiales de la Junta de Gobierno votaron como votaron? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que no hay manera de contestar eso si no son por actos de chantaje y de corrupción. Entonces, y siempre es un estas problema. Y esas votaciones siempre se hacen de manera secreta como hoy. Y se pide que se haga de manera secreta. Hay quien dice, bueno, hay que hacerlas de manera secreta para que puedan votar bien, porque si no los castigan. Bueno, pero es que eso no es lo que debería estar ocurriendo. Y yo creo que hay que llevar a capítulo a la Junta de Gobierno y exigirles respuesta, porque su accionar, tanto con el nombramiento de Miguel Muñoz como interino, como con el nombramiento de la presidenta en propiedad, han sido nombramientos llenos de corrupción. Y la comunidad universitaria y el país entero ya está cansado de esto. Y profesora, lo que más ustedes temen que pueda pasar en la UPI con esta nueva presidencia, viendo que no tienen los fondos necesarios para correr toda la operación, los gastos de nómina de los profesores, de los excelentísimos profesores de la UPI, las necesidades de los estudiantes, los recortes federales, ¿qué ustedes entonces esperan que pueda estar pasando? Esto es parte de la preocupación que tenemos. Sabemos que la UPR está atravesando una de sus crisis más grandes y sabemos que necesitamos un presupuesto robusto y que necesitamos gente capaz en las sillas de administración de la universidad. Así que, ¿qué nosotros seguiremos haciendo? Bueno, lo que los sindicatos siempre hemos hecho, tratar de mejorar la Universidad de Puerto Rico como un espacio educativo, como un espacio de trabajo. Y a quien se siente en esa silla nos vamos a tener que sentar con esa persona como quiera, ¿verdad?, a negociar mejores condiciones. Pero esta intromisión político-partidista sienta mal. Ciertamente a la gobernadora creo que está estirando el chicle, porque al hacer esto lo que está creando es un serio desprecio de la comunidad universitaria con su gestión. Y este no es el primer nombramiento que ella ha tenido problemas con todos sus nombramientos, porque no está nombrando gente capaz para esos puestos. Ella está nombrando a sus amiguitos, ella está dando premios por el apoyo que le hicieron en campaña, y eso no es una manera de administrar un país.
y mucho menos la Universidad de Puerto Rico. Y lamentablemente ahora se estaban haciendo unas propuestas, ¿verdad?, de allegar más estudiantes a la universidad mientras se recorta cada vez más el presupuesto, y entonces eso va a quedar en una encrucijada que afecta tanto al claustro, tanto a la facultad que es a tiempo parcial, las ayudas económicas internas, ¿verdad?, de la universidad para los atletas, para el coro, para todas esas cosas se puede poner en entredicho. Y nosotros llevamos desde el 2016 con unas presidencias que no han tenido columna vertebral para hacerle entender a la Junta de Control Fiscal la importancia del primer centro docente del país. Entonces, seguimos nombrando personas politiqueras para un espacio que necesita una defensa. Este es el proyecto social más importante del país, y quien se siente en esa silla le vamos a hacer los mismos ofrecimientos que le hemos hecho a todos los presidentes pasados. Hemos pedido que los sindicatos podemos ir con la administración universitaria a la Junta de Control Fiscal para pedir fondos recurrentes, para poder demostrar la necesidad del primer centro docente del país, pero eso no se ha hecho porque es que no se ha administrado la universidad. Han sido sillas de adorno, y eso lo hemos visto desde el 2016 cuando empezó la Junta de Control Fiscal y los recortes presupuestarios a la universidad. Así que, ¿qué pasará ahora? ¿Verdad? Por eso para nosotros era tan preocupante que quien estuviera en esa silla fuera una persona que conociera la universidad con columna vertebral y que estuviera dispuesta a trabajar de la mano de los sindicatos, de los gremios, de los estudiantes, de quienes estudiamos y trabajamos en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y esa oferta va a estar también para la doctora Zahira Jordán, porque eso siempre ha sido la posición de la APU, ¿no? Tenemos que ir juntos a la Junta de Control Fiscal en defensa de la Universidad de Puerto Rico y en defensa de un presupuesto justo. Es doloroso ver, digo, yo no conozco a la doctora, y veremos cuáles son sus planes. No sé si algo de su plataforma o de su propuesta mientras estuvo como candidata a la presidencia les pudiera convencer o ayudar o calmar un poco en las cosas que ella planifica hacer, pero hay que trabajar de la mano con una persona que viene impuesta, ¿verdad?, por lo que ustedes están diciendo de torcedura de brazos y otras cosas, y las amenazas estas de quitar contratos a personas de la Junta o familiares. Va a ser un camino difícil, porque tampoco es un periodo de tiempo de que va a ser presidenta más que por un año. Claro, ¿no? Y ella puede tener las mejores intenciones, pero su desconocimiento nos va a costar a todos, no solamente dentro de la universidad, le va a costar al país entero. Así que sí, es sumamente preocupante la situación. No solamente es preocupante, es frustrante, porque ya esta politiquería dentro de la universidad, estas guerras que tiene el PNP, que ahora se ven reflejadas en la presidencia, en la elección del presidente de la Universidad de Puerto Rico, no deberían ser. Y yo creo que en ese sentido la comunidad cierra fila, porque yo en la APU tengo gente de todas las ideologías políticas, pero aún las personas del Partido Nuevo Progresista de la APU están indignadas con lo que ocurrió esta mañana. Y yo creo que el país en general está bastante cansado de lo que ocurrió esta mañana, porque lo vemos una y otra vez. Entonces necesitamos agencias públicas que se administren bien, con personas cualificadas, que estén ahí no respondiéndole al partido de turno. Pero bueno, otra vez más, ¿verdad? Otra vez la misma historia. Y es lamentable ahora, y finalmente, pasos a seguir, porque ustedes tienen no solamente esta situación de la presidencia, sino también la carencia de profesores, porque muchos o se han jubilado y no han llenado las plazas. Otros es que los pocos profesores a tiempo parcial tampoco reciben un resarcimiento económico como se merecen. Es cuesta arriba dar una educación como siempre la ofrece la Universidad de Puerto Rico, pero ¿qué pasos más van a poder, si es que algunos pueden hacer ustedes? Estamos en medio de la negociación de nuestro convenio colectivo para mejorar las condiciones laborales de la docencia. Cada vez que hay una interrupción, o sea, cuando se nombró al presidente interino Miguel Muñoz, hubo una pausa y se atrasaron los procesos. Ahora se volverá a nombrar otro comité y se volverá a trazar el proceso más, ¿no? Pero seguiremos negociando, y por eso digo, yo me tengo que sentar con quien esté en esa silla siempre. Así que aquí no hay una cuestión personal, aquí hay una cuestión de crítica a un proceso democrático que no se respeta, ¿verdad? Así que sí, tenemos parte de lo que nosotros logramos negociar en las estipulaciones del convenio, es que cualquier asunto de nuestro convenio colectivo
que la administración universitaria vaya a negociar con la Junta de Control Fiscal, la APU tiene que ir. Y eso es una estipulación que está firmada, eso tiene peso de ley. Así que sobre nuestro convenio docente, la administración no pueden ir solitos a la Junta de Control Fiscal, tienen que ir con nosotros. Así que la idea es llegar a unos preacuerdos y ir como un solo frente a la Junta de Control Fiscal a defender las condiciones laborales de la docencia. Y eso fue algo que se acordó en mesa, así que esperamos que en el momento de nosotros hacer nuestras exigencias salariales, que estamos pagando un estudio de retribución siguiendo la receta de la Junta de Control Fiscal, porque llevamos 14 años sin aumento salarial, o sea, no hay manera de no aumentarle el salario a la docencia de la Universidad de Puerto Rico y hacerle justicia salarial a docentes sin plaza tarea parcial que ganan como $16,000 al mes nada más, ¿no? Así que hay muchas cosas que reparar, ¿verdad? En términos de condiciones laborales, y nosotros tenemos que ir con quien administra la universidad a la Junta de Control Fiscal a negociarla. Así que eso haremos, y eso haremos de la mano de quien esté en esa silla, y esperamos que esa persona, ¿verdad?, apoye este proceso, ¿no? Y sepa de lo que está hablando y sepa empujar con la Junta de Control Fiscal en defender la Universidad de Puerto Rico, que es en el fondo lo que queremos todos nosotros. Es así. Te agradezco muchísimo, Presidenta, por estar con nosotros. Manténganos en verdad actualizados de todo lo que pueda estar pasando ahora con la investidura de la Presidenta de la Universidad, Sayira Jordan, sí. Y sobre todo con ya esas tenemos gestiones varias que están reuniones haciendo. esta semana. Esta Sí. semana tenemos varias reuniones de los diferentes sectores, porque como dije, la indignación fue tanta esta mañana que pues todo el mundo, a pesar de que es verano, empezamos a citar reuniones en los distintos gremios y con los estudiantes también, así que ya veremos qué pasará. Muchísimas gracias, de verdad, y vamos a estar pendientes, siempre cuenta con nosotros para darle a conocer a Puerto Rico lo que está pasando en nuestro primer centro docente del país. Gracias, y gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Muchísimas gracias a la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, María del Mar Rosa Rodríguez. Amigos, hay una situación que también, además de esto, pues preocupa. Además de la situación de la Universidad de Puerto Rico, cómo se elige su presidente a cada rato, pues durante estas últimas semanas se han estado hablando de las situaciones que viven los jóvenes, nuestros menores de edad, amantes y atletas, amantes del deporte, atletas que participan de estos torneos que son gigantescos y que en alguna medida pudieran estar afectando hasta su rendimiento futuro para llegar a ser pues los atletas de alto rendimiento que necesitamos dentro del COPUR, dentro de las distintas federaciones. Y hemos visto la reacción del Departamento de Recreación y Deportes y de su secretario, Héctor Vázquez Muñiz, con las multas que se han impuesto por lo menos en uno de los torneos que se estuvieron celebrando en el área del centro de convenciones. Hablamos de inmediato con el licenciado Rafael González, que es amante del deporte, conocedor de esta legislación, que apoya, ¿verdad?, que se tenga mucho cuidado con estos niños que son parte del futuro de nuestros atletas. Y también vamos a esperar a ver si se conecta para estar con nosotros con Efraín Guadalupe, es Mr. Boxing, que también tiene mucho que decir sobre el tema. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Luis Alberto, y a todos los que están sintonizando Radio Isla la tarde de hoy. Gracias, Rafael, y hablo contigo como periodista y también como amante del deporte. A mí me gustan los deportes, pero no los practico, como todos me conocen. Pero la realidad es que hemos visto un sinnúmero de reacciones a estos grandes torneos que se realizan en diferentes puntos de la isla, donde llevan a muchos jóvenes para que disfruten y también para que demuestren lo que ellos pueden estar haciendo, pero que en alguna medida, como bien decía el secretario de Recreación y Deportes, se pasa por encima de lo que establece una ley de 2020 que exige que el Departamento de Recreación y Deportes responsable, ¿verdad?, porque hay menores de edad en esos torneos, vigile que no se exploten. Esta situación a mí, yo no la conocía, creo que hasta mismo Héctor Vázquez Muñiz dijo como que al fin se le está sacando el polvo a esta ley, porque las federaciones son las que siempre se han encargado. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Pues la realidad es que como de la misma forma que existen estas luchas entre los mal llamados defensores de la libertad económica versus los que defienden a los más vulnerables, como el caso de los menores, pues esto básicamente surge a raíz de una legislación que no es nueva. Desde el 2004 el Departamento de Recreación y Deporte está facultado para proteger a los más débiles, que son nuestros hijos y hijas, nuestros menores, nuestros nietos y nietas,
particularmente en estos eventos en los que empresas privadas organizan torneos de diferentes disciplinas deportivas con dos propósitos. El primero, el que todos sabemos, en Puerto Rico pues hacemos negocios, hay una libertad de hacer negocios, y el segundo, con la justificación o pretexto de desarrollar a estos muchachos para que sean estos profesionales que todos vemos en televisión y que admiramos y aplaudimos. Sin embargo, como todo negocio que viene a ser industria en Puerto Rico, debería, antes de comenzar su gestión, debería leerse la ley y los reglamentos. Y aquí en Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes está facultado por ley y por reglamento a poder establecer los límites dependiendo las edades en que estos menores estén posicionados en el momento que ejercen su profesión, su deporte. En ese sentido, pues lo que hizo Vázquez Muñiz ha levantado serios cuestionamientos entre los defensores de la desregulación de las cosas que uno puede hacer como negociante. Sin embargo, pues como he indicado, cuando se trata de menor, existen unas reglas que dicen que se limita la cantidad de lanzamientos en el béisbol, por ejemplo. En el caso del voleibol, se debe tratar de tener diferentes personas licenciadas por el departamento para ejercer diferentes funciones dentro de los torneos. Y en el caso de la semana pasada, específicamente el domingo, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico se celebró un torneo de voleibol bastante amplio, bastante costoso, y pues simplemente la administración de ese torneo decidió hacerle caso a las situaciones existentes, lo que provocó una multa de $5,500, unas serias sanciones por varios incumplimientos, y para que se cumplir la ley aquí en Puerto Rico. El que no le guste, que pueda hacer negocios en otra parte. Pero aquí no podemos ir con paños tibios, Luis Alberto. Aquí se tratan de menores, que los están, en algunas instancias hay información de que los están explotando en estos torneos, con juegos tras juegos tras juegos, con mínima seguridad, con toda la regulación mínima, pero esto Vázquez Muñiz hizo lo que se supone que se hubiese hecho hace mucho tiempo. Y en ese sentido, pues yo estoy de acuerdo con lo que hizo el secretario del DRD durante el domingo pasado. Claro, le sacó el polvo a una ley, a varias, ¿verdad? Pero a la última ley del 2020 que faculta, más allá de las federaciones que puedan estar aprobando este tipo de torneos, que no es otra cosa, ¿verdad?, que de productores. O sea, que aquí hay unas ganancias económicas y que se llevan, por ejemplo, en el área del centro de convenciones, y lo dialogaba contigo en estos días, que por ejemplo, lamentablemente hace como 2 años, 3 años, hicieron un torneo de voleibol de jóvenes en el centro de convenciones, mientras arriba en el segundo piso estaban tomando la revalida de derechos. O sea, una cosa que se cayó de la mata, que no sabemos ni cómo el Supremo ni cómo el centro de convenciones permitió semejante cosa, pero es un evento, si uno pensaría, está bien, es un día de juegos, ¿verdad?, en el que ellos demuestran su atletismo, su conocimiento del deporte, su fortaleza. No, aquí se trabaja o sea, los hacen jugar a veces durante 4 días. Cosas que los menores pueden disfrutárselo en el momento, ¿verdad?, porque ellos pues les gusta jugar voleibol, jugar baloncesto, o el tipo de deporte que sea, o la pelota, pero físicamente eso les puede afectar para su rendimiento futuro. Y es algo que no se están dando cuenta, y es algo que está intentando proteger el departamento, ¿no? Eso es así, y más allá, no solamente el departamento, sino la política pública de las diferentes administraciones que han pasado por el país desde 2004, desde que se implementó la primera ley que habla sobre el particular. En el 2020, la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes anterior, Adriana Sánchez Párez, es una abogada experta en Derecho Deportivo, tiene maestría en Derecho Deportivo de España, ha viajado el mundo con este tema, reunió un grupo de profesionales que evaluaron antes de promulgar este reglamento, en el cual se utiliza para imponer las multas y las sanciones. Esto no es un capricho del gobierno, esto es un deber que incluso nace del Estado de Derecho actual. Es un deber de lo que se conoce en latín como parens patriae, y es un padre benefactor, es un padre para los menores. Siempre se busca el mejor bienestar del menor en complemento con los padres y con el sector privado, si es que quiere estar en esa gestión. Ahora bien, es decir que la imposición de este reglamento es una regulación excesiva, realmente es hiriente. O sea, no hay forma de justificar o de tratar de evitar que el Departamento de Recreación y Deportes, quien cuenta con la pericia para reglamentar este tipo de actividad deportiva, no tenga la potestad en ley de intervenir cuando
una irregularidad, otra vez, cuando se trata de menores. Si estuviéramos hablando de adultos con capacidad de consentir y con conocimiento de las consecuencias de sus actos, esto sería una conversación bien diferente, Luis Alberto. Pero cuando esos menores indefensos que no tienen capacidad, que dependen de sus padres para tomar decisiones, para recrearse, y cuando los padres en ocasiones quizás no están viendo el big picture, como dicen en anglosajón, el big picture de que mira, es verdad que a mi hijo le gusta el deporte, pero esto es muy excesivo para él. Entonces, pues, el Estado viene llamado a proteger a ese menor. Y no solo eso, ayer leía una nota del Nuevo Día en la que se entrevista al propio secretario de Recreación y Deportes, Vázquez Muñiz, y una de las preocupaciones también es que no se está pasando por el sedazo de la agencia para certificar, aunque supuestamente lo hacen las federaciones, pero quien debe finalmente certificar que allí no hay ofensores sexuales en un evento de menores en el que tiene que intervenir el Estado, tiene que corroborarlo el Departamento de Recreación y Deportes. Eso no está ocurriendo. Y eso no solamente los árbitros, sino todo el equipo de producción, ¿verdad?, que esté cerca de esos niños y que los padres desconocen de estas disposiciones que establece la ley. Es algo bien importante y hay que cumplir con esa ley 300. No se estaba haciendo en algunos de los eventos en los que pudo intervenir el Departamento de Recreación y Deportes, y eso también es preocupante. Así es, Luis Alberto, y vas al clavo, es una regulación que nuevamente busca proteger el bienestar del menor. Entonces, a mí me preocupa grandemente que ciertos grupos entren en un debate ideológico sobre si el Estado se está entrometiendo, sobre si el Estado no debe regular X cosas, o hacer comentarios e irse al ridículo de que, mira, el Estado lo que le falta es decir que tan grande, que tan pequeña es la bola de fútbol. Gente, o sea, son menores de edad, son menores que no se pueden tratar como sujetos de apropiación, no son personas, o sea, no son objetos del mercado que uno pueda hablar sobre desregulación, no, son nuestros niños. Son menores y punto. Y los padres, Rafael, y yo creo que una de las cosas más importantes, los padres tienen que orientarse. Al momento de someter a través de los equipos de los municipios, de las escuelas o individualmente a sus hijos a estos eventos, tienen que estar seguros, leer y verificar que es un lugar seguro, ¿verdad? Para que esos niños puedan, y niños no importa, o sea, los niños en Puerto Rico la mayoría viene a los 21 años. Menores de eso son menores de edad, punto. Así que tienen que orientarse. Yo creo que es una de las cosas de las cosas fundamentales que cada padre o cada tutor debe estar pendiente a la hora de meter a un niño a ese tipo de eventos, ¿no? Sí, no, Luis Alberto, y en este caso nosotros somos periodistas, además somos abogados, pero también quiero decir, somos personas que vivimos y sentimos y somos parte de la sociedad, así que yo creo que cabe una felicitación al secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, a pesar de que yo no concurro con algunas de las cosas que él pretende realizar. En esta le tengo que dársela, o sea, totalmente haciendo su trabajo. No es que lo estoy vanagloriando, pero porque él está ahí para eso, para hacer cumplir los reglamentos y para proveer un ambiente seguro a los menores que necesitan recreación. Es así, y hay que vigilar la responsabilidad tanto del Estado en estos eventos, como de las federaciones, como de los padres, tutores y de los mismos menores, de alertar de algo que vean raro cuando vayan a un torneo, de cuando se sientan cansados y quieran seguir obligándolos a jugar, y ese tipo de cosas pueden afectarles en el rendimiento futuro. Cójanlo con calma, aprendan de sus entrenadores y mucho cuidado con estos eventos que sobre todo son carísimos para que ellos puedan participar. Aquí hay hay buenas arcas entre estos productores de eventos deportivos gigantescos que duran 4 días en ocasiones. Así es, y recordatorio a todas las empresas privadas que hacen negocios en el sentido del deporte para los niños, que tienen que contar con acreditación oficial, tienen que utilizar personal con licencia, tienen que cumplir con los requisitos de la cantidad de juegos permitidos para categorías infantiles, dependiendo de la edad. Son 5 categorías principales y está reglamentado hasta con tablitas y números para el que no lo entienda lo pueda entender. Y se evitan pues lo que ocurrió el domingo con este negocio que realiza torneos de voleibol en el centro de convenciones. Es una entidad pública también, para colmo de los males, una entidad pública, y que el Departamento de Recreación tiene todo el derecho de reglamentar.
Así. Muchísimas gracias, Rafael, y de verdad por haber compartido este tema interesantísimo, del que he aprendido mucho en pocos días, pero que yo sé que tiene que discutirse a la saciedad. Gracias, Rafael, y por estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre, que tengan buen día. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Rafael González. Amigos, antes de despedirme a título personal, de privilegio, agradezco a Damaris Suárez por la oportunidad, como siempre, que me permite de hacer su programa cuando ella no está disponible, porque se encuentra en una actividad importantísima de periodismo investigativo en Estados Unidos, aprendiendo mucho para seguirnos informando. Y también quiero felicitar a todos mis compañeros de la clase graduanda 2025 de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Nos graduamos, lo hicimos, lo logramos, y ahora vamos para la reválida. Y a los compañeros que ya la pasaron, que son licenciados, muchísimas felicidades. Amigos, soy Luis Alberto González, me despido de ustedes. Esto es Lo que Cuenta.